TV. Hola a todos, estoy acá con Fidel en Twitch. Hoy es el episodio 55, llegamos a otro número conmemorable, así que quiero que nos tomemos un mini segundo. Para mí todos los múltiplos de 5 son tipo un logro. Quiero que nos tomemos un segundo para... Fidel levantó el dedo, por favor. No, como estamos en tema, me gustaría saber cuántos de ustedes tienen la necesidad de poner el volumen de la tele o el equipo de música en múltiplos de 5 o múltiplos de 2. Tipo, Yo lo tuve muchos años eso. Y sí yo o lo sí sigo tenía que ser un teniendo. número par, o sea, número par sí o sí y mejor múltiplo de 5. Ahora ya me chupo un huevo. Pero si tenés la tele en 34, la dejas en 34, la Sí, pones en sí, no, no, 35. no pasa, no me altera, ni lo noto hace años, pero lo he tenido. Tengo Ah, otras mira. cosas. Pero si tenés la tele en 21, ¿podés ser feliz? ¿O en No lo noto, o sea, no 17? lo registro, a ese punto puedo ser feliz. Dios, qué Em, envidia. Yo no puedo. no, Tipo, me quedaron otras, pero esa se me fue. he estado cerca de chocar con el auto por poner el estéreo Pero habría que rever si en el debería, volumen correcto. habría que rever si debería estar conduciendo, pero ¿te molesta si reanudo la presentación? Sí, me parece bien, perdón por la No, interrupción. es la primera vez en 55 episodios que interrumpís la presentación. Para mí esto es memorable. Bueno, episodio 55 con un Fidel absolutamente rebelde por lo que veo, así que va a estar bueno porque me da el segue para plantear el tema de hoy, que es la censura. U, U, creo, no, no sé cuál va, ahora cuando termine la frase me doy cuenta. Ok, su antónimo, creo, que es la libertad de expresión. Esa dualidad vamos a discutir hoy, libertad de expresión versus censura. Y con este Fidel absolutamente wild, puede ser un episodio muy interesante, porque tal vez me vea obligado a considerar censurarlo, porque yo en este momento tengo los medios para censurarlo, Fidel, porque el stream sale por mi computadora, o sea que estoy en una suerte de relación de poder. Hay que ver cómo la voy a manejar, hay que ver cómo Fidel va a manejar su situación. Pero bueno, le pedí a ChatGPT que nos arme un mini script, que lo tengo acá por si el episodio se está volviendo una mierda, tener algún vector hacia algún lugar. Así que te voy a leer las milestones de ChatGPT y te voy a legar el inicio del programa. Eh, Según nuestra amiga virtual, deberíamos hacer algo así. Introducción. Saludos y presentación del tema del episodio. Check. 2. Breve explicación de los conceptos básicos de censura y libertad de expresión. Podés arrancar con eso, pero leo todo así la gente y nosotros lo tenemos en la cabeza. Presentación de los invitados y dice entre paréntesis si corresponde. Yo creo que no corresponde porque la gente te conoce hace 55 episodios. Sección 1. ¿Qué es la censura? Definir censura, ejemplos de censura en diferentes contextos, político, social, cultural, etc. Discusión sobre los efectos negativos de la censura en la sociedad y la cultura. Sección 2. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? Lo mismo casi. Sección 3. ¿Cómo se relacionan entre sí? No voy a hablar del desagregado porque es muy redundante. Sección 4. ¿Cómo podemos proteger la libertad de expresión? Y conclusión. Así que, ¿por qué no empezás con una breve explicación de los conceptos básicos de censura y libertad de expresión? Bien, hoy en día, al menos desde la creación de la República moderna o de las monarquías constitucionales, es decir, los estados liberales, creo que consideramos libertad de expresión como una especie de derecho fundamental. No sé si hay alguna constitución occidental que no tenga la libertad de expresión como uno de sus derechos, que básicamente es la capacidad de expresarte sin censura previa, o sea, sin que te silencie el Estado antes de hablar, ¿no? Eh, a pesar de que la libertad de expresión es la base de la sociedad libre y de la democracia moderna, tiene algunos límites, ¿no? O sea, entiendo que ahí es donde el límite de la libertad de expresión es donde aparece una especie de censura legal, donde eh, aparece una restricción, o sea, la censura siendo la restricción de la libertad de expresión, siempre asociamos censura con una restricción desmedida de la libertad de expresión, y los estados modernos todavía se dan el lujo de tener cierta cantidad de censura, como por ejemplo censurar los discursos de odio, censurar los discursos violentos, censurar
opiniones, no sé, misóginas o sexistas o homofóbicas. Pero básicamente creo que esos serían los dos conceptos de base de donde estamos partiendo. O sea, libertad de expresión es la libertad de hablar sin censura previa por parte del Estado, y censura es simplemente silenciar a un ciudadano desde el Estado, entiendo. Igual estuve buscando las diferencias entre la censura por parte del Estado versus la censura por parte de empresas privadas, como se empezó a ver mucho en este siglo XXI con las redes sociales. Ok, te escuché todo mientras estaba buscando un gráfico para después, pero me parece una Ok, introducción basta con B corta. bien. Bueno, está bien. Creo igual, quiero creer que, por más que puede ser evocativo decirlo, la mayoría de las personas que están escuchando tienen algún tipo de idea en la cabeza de qué significan estas dos cosas, así que nos pusiste en tema al menos. Empecemos con la censura. Eh, ¿Qué es la censura? Dice acá la sección uno. Me parece que estaría bueno plantearse en realidad, para empezar esta discusión, a veces la conmutatividad de algunas de estas cosas. Yo como materialista que soy, y que creo que vos también sos, me parece que el orden de los factores influye. Para mí, hablar de censura, ahora lo podemos discutir, se me ocurrió recién, tal vez es una burrada lo que estoy diciendo, pero de una forma medio hegeliana siento que hablar de censura tiene que venir después de que se dé la discusión de la libertad de expresión. Como que no sé si hay censura antes de la libertad de expresión. ¿Se entiende? Ok. O sea, Entonces, no ¿qué? sé si estoy de acuerdo. La libertad de expresión es Sí, poner no. por escrito el deseo de no censura. Ok, no me refería a la libertad de expresión en términos jurídicos, me refería tipo al acto de dejar que la gente se exprese. Ok. O sea, yo creo que, porque, ¿qué hay atrás de la idea de censura? Atrás de la idea de censura, al menos intuitivamente, hay una autoridad que tiene los medios para ejercerla. Digo, desde un lugar casi entrópico. Ejercer la censura requiere trabajo. O sea, el estado natural de muchos humanos sería expresarse. Si vos querés lograr que se callen, tenés que esforzarte para que se callen y se mantengan callados. O sea que la censura, por naturaleza, sugiere un grado de organización o de fuerza, ¿no? Digo, si no, ¿quién la va a enforcear? Sí, o sea, para poder censurar necesitas tener poder sobre el discurso del otro. Total. Entonces, de nuevo, O ya no sea, es. yo no te podría censurar en este momento, a menos que literalmente empiece a gritar por encima tuyo y ir a tu casa y cagarte a trompadas para que te calles. Eh, Como que no tengo un poder per se Bueno, por por eso encima hablaba tuyo. del orden de los factores. Me parece que la censura viene después de la expresión. Entonces, podríamos preguntarnos eh, por qué alguien querría censurar a otra persona. Y para mí, uno de los casos más obvios donde alguien querría censurar a otra persona, vamos a intentar hacer el Stillman de la censura. Vamos a intentar buscar el argumento más fuerte para defender la censura, porque creo que todos estamos en contra. Pero me parece que el argumento más fuerte para defender la censura es. Tengo algunas reminiscencias de. No sé si hay cosas más viejas, pero que yo recuerde, lo más viejo que recuerdo es los griegos. Platón y Aristóteles en algún momento hablando de la democracia, que para ellos la democracia es una forma degenerativa de la política. Y esta idea de el encantador de multitudes, del demagogo. Mm. Para mí esa es una de las tal vez versiones más defendibles de la censura. Ya que todos entendemos la censura como algo malo, lo más parecido a un Stillman que le puedo hacer a la censura o a quien la ejerce es qué pasa si crees realmente que cierta información es peligrosa para alguien o para el conjunto. Creo que sé lo Sí, que me vas a decir y estoy de acuerdo, pero vamos a analizar, o sea, corriendo el riesgo de ponerte en el lugar del censurador, podés estar vos cerrado, entonces de la nada somos los nazis, estoy de acuerdo, y deberíamos tener esa. Bueno, yo creo que esta conversación va a terminar con libertad de expresión a toda costa,
que creo que es lo que creemos los dos, pero hay que llegar hasta ahí. Y un buen lugar para llegar hasta ahí es preguntarnos, ¿el otro lado tiene algún argumento por lo pronto un poquitito fuerte? ¿Qué le podemos conceder al que quiere censurar? Mm. Sí, o sea, a mí me parece que el censor siempre cree que está haciéndolo por el bien del otro, ¿no? Como que el censor lo asocio muy rápido con una figura paternalista, una figura controladora, ¿no? Dices, bueno, no te vas a enterar de esto por tu propio bien. Te juro que no querés esta información porque te puede dañar de alguna manera. Por ejemplo, incluso muchas veces se lleva al punto de ese caso paternalista a establecer sistemas de autocensura. Justo ayer vimos los Oscars, o no sé si viste los Oscars, pero pasaron los Oscars, y hasta hace no tanto, y de forma implícita a veces sigue continuando, estaba el Hays Code, o sea, el código que había en las películas de Hollywood, donde los artistas se autocensuraban haciendo sus películas con una especie de código que decía, bueno, que no haya estas cosas en tus películas. Por ejemplo, no haya, no sé, tengo acá unas referencias, simpatía por criminales, o no haya uso de armas de fuego, no haya, no se ridiculice a una figura religiosa. No haya esclavitud blanca, por ejemplo, ¿sí? O no haya ninguna inferencia a perversiones sexuales. Andás a ver qué querrían decir con perversiones sexuales, ¿no? Pero eh, esa idea de la censura para prevenir el daño depende que vos sepas qué es lo que le causaría el daño al otro y por qué querrías prevenirlo a que la otra persona se pegue sola contra esa pared, digo. Ay, pero ponele que vos crees eso. Y no te Sí. entiendo, no podés, salvo con peer review, que nos vuelve en algún punto a libertad de expresión, pero vamos a ir ahí eventualmente. Ponele que vos estás casi convencido que es así. Es un poco la situación del tranvía. ¿Qué tenés que hacer entonces? Porque también es una acción rara decir, estoy casi convencido que esto va a generar un daño, pero por una super humildad que tengo, no voy a ejercer esa censura, que puede ser positiva tal vez, porque tal vez yo soy falible en realidad. Si, ¿quién actúa así? Sí, no sé, a ver, a mí me pasaba mucho de chico que entré al internet muy joven y a un internet con muy pocas leyes Era una de locura. restricciones de censura y he visto de todo, ¿no? He visto tipo decapitamientos Sí, te iba a hacer lo mismo, el que vimos todos. del ISIS o incluso cosas bizarrísimas, tipo pornografía infantil, yo teniendo 11 años, cosas así bizarras, que decís, esto no tendría que haber llegado a mí. Estoy seguro que me debe haber dañado la psiquis de alguna manera. O sea, hubiese sido preferible que alguien bloquee esa información, me parece. O sea, estoy de acuerdo ahí. No sé cómo podría hacerlo yo en un futuro. Es decir, eh, cómo podría yo estar en la situación donde bloqueo toda la violencia explícita en una plataforma o bloqueo... eh, no sé cómo funcionan esos mecanismos de censura. Igual creo que, bueno, entremos en el pantano jurídico, pero siempre aclarando que no, ninguno de nosotros va a leer ningún código, ninguna ley, es pura intuición esto, pero me parece que si vos querés divulgar material que es en sí mismo un crimen haberlo filmado, no sé si cae en libertad de expresión ahí. Creo que es tipo divulgación de algo ilegal. Y ahí como que no sé si hay tanta polémica. O sea, la polémica sería en todo caso alguien que cree que la pedofilia o algo de ese estilo no debería ser ilegal. Entonces, en la discusión ahí empieza en el Congreso, pero digo, a las plataformas no podrían, o sea, ¿entendés el camino que estoy marcando? Sí, No sí, podrías sí, ir de una a Twitter y decirle por qué no me dejas mostrar esto, porque es ilegal. El problema es cuando querés decir algo, por ejemplo, me parece. claro. Sí, igual, o sea, creo que los dos estamos de acuerdo que ese tipo de cosas
deberían estar prohibidas. O sea, ya lo están claro, prohibidas. lo están, sí. Digo, están prohibidas legalmente y deberían no mostrarse en redes sociales, a pesar que originalmente se mostraban. Digo, Twitter, de hecho, decapitamientos seguís pudiendo mostrar. O Claro, sea, esa es otra discusión, que es qué pasa. violencia explícita no le calienta mucho a Twitter. Sí, pero digo, vos, a ver, si vos fueras un alien y agarrás cualquier código legal de la historia humana, lo primero que te vas a encontrar en las primeras páginas es tipo que no se pueden matar a otras personas. Y eso no significa que no vas a encontrar homicidios. Entonces, está la regla y por eso no garantiza que no se le infrinja. Lo sumo garantiza que se va a intentar castigar o prevenir la infracción. Entonces, la Sí. existencia de esas cosas para mí no contradice la norma ni su enforcement. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? Hiciste tipo, No, estaba y te pensando ahogaste. como otros casos de censura donde, pues ya encontramos los casos de censura donde estamos los dos de acuerdo y esperamos que el público también esté de acuerdo que, Ah, te bueno, tiro otro, te tiro otro. crímenes explícitos los No, pero te tiro censuramos. uno más Bien. tranqui, uno más tranqui. Enfermitos durante el COVID, pero la peor parte del COVID, donde realmente, si empezabas a... Donde realmente un político podría decir, si una persona está difundiendo la idea de romper la cuarentena, no hay respiradores por un mes, y lo sé. Como, ¿qué haces con la desinformación médica durante una pandemia en tiempo real? Por ejemplo, ese caso. Sí, a ver, me parece que la pandemia no... Es un caso especial, pero no le veo mucha diferencia. La cantidad de desinformación que hay en Internet es la mayor parte del contenido, es falso, me parece. Pero me parece que si vos aplicás ese criterio, la idea de que alguien difundiendo, no sé, cuando estaba Viviana Canosa hablando de que tomen cloro para salvarte del COVID, Y lo dijo que Trump, claramente o sea, ni siquiera que para meterse con Bibi. Lo dijo fucking Trump en un que discurso. era definitivamente información falsa y no sé si malintencionada incluso, o simplemente estupidez. No sé cuál es peor. Supongo que estupidez es Es más mejor que... peligrosa para mi estupidez. Sí, es más peligrosa la estupidez, pero la mala intención también, boludo. Es una psicópata, si decide Sí, pero es una. adrede hacerle daño a un montón de gente. Pero en esos casos no sé si o sea, más allá de que uno tendería a pensar, bueno, censurar a esa persona que no hable, me parece que eso convierte a la persona que está hablando en un mártir y termina favoreciendo a la dispersión de su discurso, porque se convierte en alguien relevante. Yo estoy de acuerdo Porque es con tipo, vos. me quieren silenciar, me quieren callar porque son tipo la conspiración judío-cristiana marxista A ver, para, gay te tiro otra, de más Soros. difícil. ¿Te acordás del Sí. juego de la ballena? El video ese rarísimo Sí, ¿qué pasa si tenés un chabón o un grupo de personas difundiendo un pacto suicida para chicos menores de 13 años por internet? O sea, podés llegar al Claro. mismo caso de Viviana Canosa. Es una pelotudez. Si lo censuro, tal vez se vuelve más atractivo y lo van a buscar más. Lo que vos quieras. Ahora, ¿qué haces con eso? Tipo, del proyecto que se suicida el primer pibe por un video viral de YouTube que es muy sugestivo del suicidio. A ver, de vuelta, YouTube tiene políticas en contra del suicidio. Sí. YouTube de vuelta, censura privada, ahí es más difícil para mí, ¿no? Porque vos, como empresa privada, podés decidir no sacar contenido que infrinja tus normas. O sea, cuando vos sos usuario de YouTube, firmás un contrato que nadie lee, donde estás de acuerdo o en desacuerdo, Y no, yo no aceptás los sé. términos y Sí, y no, condiciones. y no sé cuánto tiempo le va a quedar a ese modelo. ¿En Para qué mí, sentido? perdón que abro este mini paréntesis, en que ya hay muchos movimientos y movimientos que de nuevo están llegando a ciertas voces de la Unión Europea, no te estoy hablando de un bloguero loco, de plantear la Internet como un derecho humano y que el Estado tenga cierta injerencia en la que ya no sea un tipo, no, Internet es privado y tipo le tenemos que pedir permiso a las multinacionales, como si llega a adquirir realmente el estatus de derecho fundamental, inalienable y lo que fuere, ya hay cosas que no van a depender más de qué piense Elon Musk si compra Twitter, ¿entendés? Supongo que se van a tener que haber guidelines que bajen de la ley de los estados.
Al menos si el modelo westfaliano de Estado soberano sigue en pie, para como te digo, pero yo veo un camino hacia ahí, porque estás en un equilibrio raro que es como que las empresas cooperan y les tenés que agradecer que cooperaron. Pero si hablamos de injerencia real en las mentes de los humanos, en la política, en la economía y en la vida, y si la definición de Estado en democracia tiene algún sentido, yo creo que son cosas estatizables ya. Hay demasiado en juego como para que lo decida un hedge fund. Pero no importa, es otra discusión por otro día de última, pero no creo que le quede tanto ese modelo de eso hoy. Ok, bueno, pero en el caso del Pacto de la Ballena en YouTube, YouTube puede alegar, bueno, la sugerirle a alguien que se suicide va en contra de las políticas de términos y condiciones de la plataforma, entonces elimino tu video, ¿sí? Después va a aparecer en Vimeo o va a aparecer en alguno de estos, porque ahora se llenó de plataformas que son idénticas a las que existen, pero libertarias, porque Trump y toda la alt-right creó tipo las mismas redes sociales clonadas, pero sin censura, básicamente. Entonces, podés ir o sea, yo me he bajado esas apps, he ido a ver, no son, al principio no son tan distintas hasta que entras en algún rabbit hole y terminás siendo terraplanista, ¿no? Como Claro. que está bien que rompen con la moral del momento, que en cierto sentido creo que está bueno que haya esos espacios como de despresurización, porque es un montón de gente hablando de lo que quiere hablar, pero al mismo tiempo son un montón de loquitos juntos al estilo R-Incels, ¿no? Que incluso lo tuvieron que censurar, R-Incels. Lo cuarentenaron y después lo cerraron directamente. Ahora está Incel Tier y se pasaron a Virgin los Incels. Ahora, muchos. Igual, por eso, la censura funciona temporalmente, como todo. O sea, cuando censuras a alguien, simplemente le das la pauta de que se ponga más creativo con su discurso para poder decir lo mismo, pero de otra manera. Bueno, Como creo. No, decime. el chat de Amazon que no te permitía poner tipo union o syndicate o tipo palabras de organización laboral estaban prohibidas en el chat interno de Amazon y simplemente la gente le escribe con números o Claro. usa código Morse o no importa, o sea, los humanos somos lo suficientemente creativos como para siempre evadir la censura. Entonces, hay algo raro de la censura de que aunque quieras callar a alguien por decir algo, terminás dándole un incentivo para que lo diga de una forma más oculta y más tipo low key para sus seguidores más fanáticos. Sí, como que lo presionás a que evolucione. Sí. Es como una arms Nietzsche, race. justo estaba leyendo de vuelta Nietzsche, estoy leyendo Aurora. En este no, pero en el anterior, en Humano, Demasiado Humano, él habla de eso, de como si querés favorecer, o sea, si querés favorecer la idea de un enemigo, tenés como que presionar, ponerla contra las cuerdas. Total. Porque cuanto más empujes contra algo, más fuerza le vas a dar. Es como un efecto de podar y vuelven a rebrotar con más energía. Bueno, igual creo que es un gran momento para hacer la transición al otro lado del ring, que es la libertad de expresión, o la expresión, no sé, llamémoslo como queramos, pero hablo de la gran cosa, ¿no? Del derecho garantizado por la ley nada más. Hablamos un poco de censura, Ok. vimos si lo podíamos salvar de alguna forma, para discutir nada más. Ahora hablemos de la expresión. Yo en cuanto a Ok, libertad... no sé si querías dar ejemplos de... ¿De censura? Se me cortó un poco. ¿Ejemplos de censura? ¿Querés No, que decía si no querías... No, si querías dar ejemplos de censura que claramente estamos en desacuerdo o no, tipo, no sé, la quema de libros por los nazis, o la censura de la Unión Soviética, o de Estados Unidos durante la Guerra Fría, o la censura actual en Rusia y en China. Bueno, creo que para mí nos conviene ahora filosofar un toque sobre la libertad de expresión y después como ir caso por caso para que queden como las dos campanas tal vez. Porque un poco viene a colación que la matriz con la que pienso analizar los casos que analicemos es la siguiente. Yo estoy muy de acuerdo con vos en que hay una dimensión pragmática y funcional, además de ética en todo esto. O sea, yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión de forma ética
y además me parece que es lo más inteligente encima. Si ni siquiera tengo un problema en ver esas dos cosas, es como lo que decías vos recién. Censurando gente, los volvés más sketchy, los martirizás, quedás vos como un imbécil que no sabe rebatir un argumento en vez de que lo tiene que silenciar. Eh, para mí, podemos ver puntos raros y límites raros y lugares incómodos que son los más interesantes, pero en términos generales, la libertad de expresión es lo más. Y si y cualquier persona que no esté dispuesta a someter sus creencias al barro de la discusión, no debería ser la persona que esté decidiendo cosas. Como que tipo la psicología que no quiere cambiar de idea, no creo que sea una psicología apta para gobernar. Eh, las personas que gobiernan para mí deberían tener ese espíritu científico de decir, bueno, tal vez no el que gobierna ejecutivamente, pero alguien en el gobierno debería tener ese espíritu de decir, ojalá me equivoque y me lo digan a tiempo. Y es más, creo que nuestra cultura debería ser un poco más el culto al cambio. Se está volviendo en la arena de la discusión política, que es donde muchas de estas cosas de libertad de expresión confluyen o no. Cambiar de opinión es como ser un idiota ahora. ¿Entendés? Como que está totalmente trastocado de lo que al menos los estudios sobre racionalidad dicen, que es ¿por qué no cambiarías de opinión y por qué no sería una virtud cambiar de opinión? Me parece que la libertad de expresión un poco lo que garantiza es que la idea más fuerte va a permanecer, aunque es verdad el riesgo del demagogo, igual que en la naturaleza existen animales que fingen cosas, va a haber gente que va a ser persuasiva y va a generar desinformación y la van a seguir y se van a generar acciones en base a esa desinformación y hay gente que no va a querer escuchar los argumentos más rigurosos porque no son tan clickbaiteros como los otros y para mí esa es toda una discusión que tenemos que dar, pero los problemas del otro modelo de censura no mejoran ninguno de los problemas que acabo de decir, solo agregan nuevos problemas, que es tipo Xi Jinping decide, es como que no solucionaste nada. Pero Xi Jinping decide que está prohibido Winnie Pooh. por eso, entonces, y el tipo de psicología que termina gobernando en un régimen que está dispuesto a censurar nunca es una persona amante de la verdad, tipo, y es una contradicción. Entonces podríamos discutir esas dos cosas. Podemos discutir, por un lado, cómo lidiar con estos problemas de libertad de expresión, que evidentemente no se solucionan con censura, pero igual podríamos brainstormear sobre cómo solucionarlos. Y además, podemos hablar un toque de por qué creemos que la libertad de expresión genera cosas pioras y un poco de la historia de la libertad de expresión, porque se costó mucho que la política la reciba bien. Y Kant fue muy necesario para ese proceso. Siempre le pegamos mucho a Kant. ¿Podemos tirar una a favor alguna vez? Sí. Bueno, yo soy una persona especialmente a favor de la libre circulación de información, entonces la libertad de expresión la llevo muy cerca del corazón. Entiendo igual que hay algunos límites que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, pasar la ubicación de un testigo protegido, más allá de lo mala leche que me parece, eh, iría o sea, no te dar la libertad de decir eso iría en contra de la libertad de expresión, si querés. O sea, hay cosas que no podés decir, pero me parece evidente que es algo que no puedas decir. Lo mismo con, no sé, la posición de una base militar durante un conflicto bélico. O sea, me parece racional evitar que esa información circule libremente. El tema es que ese pequeño resquicio de censura enseguida se convierte en algo muy grande. Por ejemplo, durante la guerra de Malvinas acá en Argentina, con la idea de que el gobierno estaba protegiendo objetivos militares, intervino todos los periódicos para cubrir la información de la guerra. ¿Vas a seguir? ¿No me escuchaste? Sí, te estoy escuchando todo, pero estoy escuchando tipo, atentamente todo lo que decís y mientras vas eligiendo un gráfico, pero pensé que ibas a seguir Ok. hablando. Ah, no, bueno. Ahora Estabas no tenía diciendo que planeado. Sí, que básicamente que hay algunos casos donde la libertad de expresión está bien que sea cortada, por ejemplo,
amenaza a la seguridad nacional o privacidad, por ejemplo, esto es un testigo protegido, es decir, uno no tiene derecho a divulgar información privada a otra persona sin el permiso explícito de esa persona. El tema es que esos mismos límites muchas veces se usan en contra del ciudadano, es decir, gobierno militar en Argentina, guerra de Malvinas, toma el control de todos los diarios para hacer como una especie de discurso monolítico, el famoso estamos ganando y las pelotas que estábamos ganando. Y después, por otro lado, pues decís, bueno, muchos políticos amparándose con la idea de que tienen derecho a proteger su privacidad, su reputación o que no los difamen, que personas que se difaman solas se amparan en que otros periodistas no los pueden criticar a pesar de que son figuras públicas, por ejemplo. Es decir, la idea de que por no difamar a un político no podés decir algo es muy peligrosa desde un comienzo. Digo. Es el argumento que usa Xi Jinping para prohibir a Winnie Pooh o el argumento que usa Putin para prohibir las imágenes de él con el arco iris LGBT encima de su cara. Porque, nada, o sea, son literalmente dos infantes en cuerpos de señores de 60 años. O sea, es la única explicación que entiendo, que sean tan inseguros de su propia imagen que no se banquen un meme con su cara. No, yo creo que no pasa por ahí. Para mí es la decisión. Tampoco sé si están tomando la decisión errada, porque no conozco tanto de la cultura china o rusa y en algún lugar cínico, yo creo que un político, yo le recomendaría un político. Hay varios episodios sobre política donde jugamos con cómo se debe sentir estar en esas alturas. Así que voy a intentar ser razonable. Yo le recomendaría un político que haga lo que mejor le funciona. Y yo sé que la sociedad rusa y la china y esas sociedades menos occidentales que la nuestra tienen todo un culto del honor y una obsesión por la reputación internacional en la que, a ver, si a tu sociedad le importa mucho que la figura del líder no se devalúe y vos tomás acciones evitando que se pueda caricaturizar la imagen del líder, a mí como argentino me parece es un pene gigante, pero si tu sociedad lo valora, no sé, no le recomendaría al líder del partido único chino que vaya en contra de lo que, o sea, que se deje memear por Occidente si eso le va a costar su gobernabilidad. A eso voy, ¿entendés? No sé tanto de esas sociedades como para decir si no están tomando la decisión más lógica, estando en ese contexto, no lo sé. Sí, entiendo. A ver, siempre en pos de mantenerse en el poder ellos, ¿no? Sí, no, y si tu Y sociedad realmente le duele eso, eh, no sé si está bien exacerbar a tu sociedad en... igual, espera, ahí estás asumiendo que Xi Jinping sabe Bueno, por toda la sociedad china, ¿no? pero te doy un ejemplo, por a ver, busquemos algo equivalente en Y, o Argentina. sea, y no sabe solo por él, sabe por todo el imperialismo chino y su expansión territorial. O sea, no solo decide por China metropolitana, decide por literalmente más de Pero un billón de personas. te doy un ejemplo, por ejemplo, yo vengo a Argentina y estudio la sociedad argentina. No la de ahora, tal vez. Bueno, sí, la de ahora. Me voy a dar cuenta que para un gran número de personas la palabra desaparecido no es gratuita. Entonces, si le tuviera que brifear a un político, tal vez le diría, no uses esa palabra al pedo. Porque lo van a notar, te lo van a marcar y vas a tener que dar cuenta de por qué la usaste al pedo. Entonces, No, estoy de acuerdo ahí, pero no es lo mismo decir no uses esta palabra en tu discurso político a prohibir la no, palabra no, en no, toda ya la sé, pero digo, República estoy Argentina. haciendo una hipótesis que es si tu sociedad, porque entendamos que la sociedad china es bastante hardcore, o sea, no. Lo poco que sé de cómo funcionan esas sociedades es. Les importan mucho muchas cosas que para nosotros son pelotudeces. Y les importan mucho en serio. Y les parecen inentendibles las cosas que nos importan a nosotros en muchos casos. Pero a Occidente también le importaban cosas de ese estilo. Sí le importaban. Pero digo, vos no le Por eso, podés. y maduramos. Está bien, pero yo estoy hablando de qué le diría yo a Xi Jinping si le tuviera que aconsejar a él en serio. No le diría, che, inmolate porque tal vez empezás un proceso que en 30 años todos van a mirar para atrás y decir, chabón la vio antes que todos. Porque no le conviene hacer eso, francamente, ni a él ni al partido.
No le vas a enseñar a tu sociedad a abandonar la cultura del honor por dejarte memear por Occidente y no responder. No sé, pero no importa, nos estamos yendo mucho por la tangente, nada más. Tipo, y armé esa branch diciendo que en esos casos no sabría qué recomendarles, pero que no sé si exactamente si son infantes en cuerpos de 60 años. Se ven como tales para mis ojos occidentales, pero estoy tratando de no ser etnocéntrico. Deberías aplaudir este Sí, intento. está bien, estoy de acuerdo con lo que decís, pero igual me parece un... A mí también lo único que estoy diciendo es lo que decíamos. Uy, es lo que Sí. decíamos. El hecho de que nos parezca mucho esto nos tiene que bastar, pero tenemos que tener la warning. A ver, si estamos teniendo un podcast sobre censura y libertad de expresión, pero entiendo que nadie tiene que censurar porque puede llegar a estar equivocado. El hecho de que a dos personas en Occidente, Putin y Xi Jinping, le parezcan unos imbéciles, deberíamos igual dejar un resquicio para decir, tipo, bueno, tal vez la historia juzga esto de manera distinta en un futuro y estábamos del lado que la veía peor. Puede ser que estemos equivocados y el camino hacia el futuro es una especie de nueva teocracia para restaurar el imperio ruso Bueno, tengo o... gráficos para que discutamos esto justamente. A ver, Estaba buscando mostrame. mientras no te miraba tan fijo, cosa que Bien. sé que te molestó mucho, pero estaba haciendo esto. Y El otro... tengo. Decía, habla mientras vos. No, el punto mientras presentó ese gráfico que me pareció que falta y que mucho tiempo yo sostuve con ganas y hoy en día estoy más matizado, es el tema de desinformación, particularmente compartir teorías pseudocientíficas, ¿no? No sé si estás en Twitter, pero hace No. poco se puso muy caliente la cosa porque dos tipas se hicieron pasar por parteras eh, diciéndole a una mujer que seguían tipo, métodos alternativos para el parto en su casa, eh, desaconsejándole a una mujer embarazada que vaya al médico y a la clínica a parir, y la tipa finalmente se terminó muriendo desangrada en su casa posterior al parto. Em, que esas personas tengan acceso a difundir sus ideas, postulándolas como verdad, y de paso criticando un sistema médico que tiene sus falencias, pero que funciona, a diferencia de la falopa progre, eh, me genera muchos problemas internos. O sea, de pendejo, tipo, a mis 16 años te hubiese dicho, prohibí la falopa progre, ¿no? Tipo, que no haya homeopatía Sí, pero es no lo que sea, decía, les das el argumento de decir, ¿por qué las grandes compañías farmacológicas y el claro, Pentágono nos quieren callar? Es tipo, para que no se muera una mina, pero no lo voy a hacer porque ganás. sí, Tipo, o tal vez sea, es eso es el lo que precio me a pasa pagar, hoy Fidel, en día. también. A ver, existe un argumento de antifragilidad extremo, medio darwiniano, que deberíamos tener en cuenta una vez, que es, bueno, alguna gente va a tomar veneno y se va a morir porque es una estúpida. Y es como, ¿cuánto el Estado debe hacer para impedir eso? Tipo, Y bueno, pero ¿cuántas cosas se tiene que llevar puesta para decirle a alguien? Él es el famoso, creo que existe esto, es el ejemplo de la ley del cinturón de seguridad, algo así es. Tipo, ¿cuántas cosas vamos a hacer para que no te rompas tu propia cabeza vos? ¿Entendés? Que en el capítulo de antifragilidad hablamos de este tema y sabemos que suena hermoso decir, no, no, ¿cómo vas a...? Bueno, pero hay efectos de no ser nada antifrágil, de sí, consentir mucho a todos. pero vos ahí asumís que todos los individuos, todos los ciudadanos de tu nación tienen la información que vos tenés No, y no, está probablemente bien, no. eso lo entiendo, pero digo, si te pones a prohibir cosas, eh, No, obvio, pero quizás podés prohibir la medicina, la venta de homeopatía en farmacias, porque no es medicina. Eh, o podés prohibir la publicidad de los cigarrillos, como se hizo, porque es dañino, qué sé yo. Igual con ese criterio podrías prohibir la publicidad de Coca-Cola, pero... pero un poco lo que decís vos, Fidel, es acercar a la gente y darle argumentos para que tengan ese discurso de nos están persiguiendo porque descubrimos algo que no quieren que sepamos. Que Mm. yo creo que hace que más gente gravite hacia ellos. Tipo, es como los narcos. Tipo, esta idea nueva que tardó muchos años en tipo caer, pero hoy en día escuchás tipo gente como Bernie diciéndolo, un chabón que es
tipo G.I. Joe, gente diciendo no podemos seguir pegándole tiros a los narcos porque vuelven a aparecer nuevos narcos en su lugar, como tardó mucho en cristalizarse esa idea de que no le puedes pegar al narcotráfico hasta que se solucione, y esto es un poco lo mismo, no creo que no puedes censurar tipo gente aburrida antisistema porque los fortaleces. Mm. Sí, es verdad. No, no, por eso cambié de idea, pero a mí me frustra mucho A ese mí tipo de cosas también. porque hacen sufrir a gente ingenua con pelotudeces de manual, que con saber un curso de ciencia 101 no las estarías tomando. Bueno, pero ahí viene el tema de la antifragilidad, boludo, que es cuánto podés ser condescendiente con la gente y decir, tipo, te voy a. Incluido yo, porque no me siento por encima de esto, yo ni en peo. Yo en muchas áreas de mi vida me comporto como un imbécil. Pero ¿cuánto me pueden llevar de la mano, honestamente? ¿Cuánto le sirve a la sociedad eso? ¿Por qué? Porque además hay otro problema. Si vos generás un sistema en el que llevas de la mano a la población y la persona equivocada o el grupo de personas equivocadas se hacen con el poder, es un problemón también eso. Tenés una máquina Sí. de brainwash, tipo totalmente aceitada ya. Bueno, la escolaridad obligatoria Bueno, sí, es eso. pero hasta ahí te banco, ahora es. Y en su momento se discutía, ¿cómo que vas a? Que por eso tal vez lo de la ESI tuvo tanto impacto, que parece una discusión que vos decís, ¿a quién pija le puede importar? Bueno, yo creo que es un viejo resabio de la discusión de federales contra. No, no era unitarios, porque era una discusión de federalismo que no era contra el partido unitario, sino contra la idea del Estado central en el siglo XIX de ¿quién va a educar a mis hijos? ¿Que lo van a alimentar ustedes? Tipo, ¿qué le van a meter en la cabeza? ¿Entendés? Que era una idea muy fuerte en su momento, que tardó un montón de tiempo en, y después encima volverlo laico eso. Y empezar a que los chicos vuelvan del colegio hablando de monos, pero que la abuela es religiosa y tener que lidiar con esa cena de mierda. Hasta que los chavales dijeron, tipo, basta, loco, no quiero que aparezca esta mierda. Pero es una discusión que se va renovando a cada rato y estoy de acuerdo con el Fidel del principio del episodio yo, que es, no es la decisión más inteligente la censura para solucionar ese problema. No lo soluciona. Estoy de acuerdo y sigo sosteniendo que contra la pseudociencia perseguirlo no funciona, lo mismo que contra los cultos religiosos, o sea, no serviría de nada censurar al catolicismo, simplemente se volvería más potente como pasó en el Imperio Romano, pero me da bronca, es como, como que no quiero reconocer que me pongo emocional con Y este bueno, tema, pero ¿no? parte, Se me nubla la racionalidad un poco está acá. bien, pero parte de la libertad de expresión libertaria que tanto pregonás es aprender la versión de la tolerancia que no es tan snowflake, la versión de la tolerancia de me matás de irritación, pero bueno, tenés tu derecho, loco. Es que sí, banco eso y compro y está bien, decir las pelotudeces que tengas que decir y yo voy a salir atrás a contradecir las pelotudeces que Eso vos desde dijiste y ya. Eso desde ya. El que entiende ese juego tiene que entender ese juego. Que es tipo, hmm, yo estoy totalmente entitled a hacer mierda todo lo que crees en la arena pública. Porque es el juego que estamos jugando. Y yo creo que es un juego que la ciencia puede ganar tranquilamente porque efectivamente hace mierda todo. Es, es su razón de ser. Tipo, ser infinitamente más persuasiva y correcta que las otras cosas. Entonces, ¿por qué renunciaría a discutir? Tipo, como. Bueno, sí, tengo este gráfico acá. tenés razón, como siempre tenés razón. No, 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 en realidad no tengo razón, boludo. Vos empezaste diciendo esto hoy, nada más que después tipo, te empezaste a preocupar por esa pobre mujer que va a tratar un cáncer con un frasco de tipo Tic Tacs y se va a morir, que es una paja, pero no podés parar tu gran línea. Descubrí algo de Hmm, estos charts, que podemos ver la evolución en el tiempo en este tipo de chart, incluso sin poner play. Podemos literalmente ir. Y lo que está bueno de este es que marca la libertad de expresión medida de la manera que explica así, que me da paja explicarla ahora, desde el 2005 hasta el 2021, siendo uno tipo en pija o sin mucha data, no sé bien cómo es que esa relación hay que verla, y 10 tipo mucha libertad de expresión. Sigamos a lo que nos interesa, que es quienes están en pija. Tenemos, vamos a la actualidad, tenemos. ¿Cómo hago para aislar esto? Boludo, es muy raro. Ah, tengo que irme acá, ¿no? No, acá.
Habría que ir al puntaje más bajo. Acá. Esto. Tenemos Bahrein, Yemen, Turkmenistán, Arabia Saudita, Corea del Norte, Eritrea, China, Omán, Dij- Djibouti. Djibouti. Bueno, Djibouti. por qué sabes cómo se dice? Eh, y después estamos en los que sacaron un 2 que al menos fueron a rendir estos, tipo, al menos. Se presentaron y les fue para el orto. Tenemos que todos estos bajaron, de hecho, desde el 2005 hasta ahora. Tenemos Mira. Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya, Camerún, Egipto. Egipto no lo tenía tan forros. Pensé que lo tenía, no sé por qué lo tenía menos. Emiratos Árabes Unidos, Tailandia. Pues Tailandia se murió el rey. Sí, No el, sé qué onda el después de chabón ese eso. que. Sí, ese chabón está re loco. Tayikistán, Siria. Bueno, Siria subió pese a su guerra civil de puntuación. Ah, puede ser porque la guerra tal vez atrajo mucho periodismo, ni idea. Bueno, Mm. más o menos lo que esperábamos ver, sin ser forro, pero de una predominancia de Medio Oriente, África, o sea, lugares donde en el otro episodio vimos que está todo mal. Que evidentemente hay después gráficos, habría que buscarlos, pero hay una correlación positiva entre libertad de expresión y cosas. Quiero, vos hablar un rato mientras lo busco acá, a ver si lo encuentro. Además puedo hacer esto. Uf. Tenemos Civil Liberties, tenemos... Bueno, mientras buscas, Sí, habla, porque si no se vuelve una mierda para el que está escuchando. el caso extra que se me ocurrió que podría justificar ciertas cuestiones de censura o de lugares adecuados para decir y mostrar ciertas cosas es protección de menores. Que hay que ver, ¿no? Porque la protección de menores se basa mucho en cierta moralidad que permea la sociedad, tipo, qué es lo adecuado para una persona menor y menor de qué edad, tipo de 13, 16, 18, tipo los ratings de los videojuegos y de las películas, pero en general los consumidores incluso hoy en día te piden tipo ratings o trigger warnings o avisos o horario de protección al menor, tipo hay cosas que no deberías estar mostrando, o sea, es una especie de soft censura, si querés, donde hay cosas que no deberías estar mostrándole a ciertos grupos de personas, particularmente menores, ¿no? Hoy en día igual cada vez más los adultos piden políticas de protección. Y está el concepto de eso, el trigger warning, que lo ves en todos lados. Por ejemplo, no sé, si estás en Reddit, en un subreddit de que se cuentan historias. Si una historia tiene mención al suicidio, a un abuso sexual o a cualquier tema que pueda ser traumático, los chabones ponen trigger warnings al principio, como que avisan, como el spoiler alert de las series, pero con cosas que tal vez no querés leer. Hay un modo Sí, en Reddit, de hecho, que podés blurear las imágenes de las publicaciones, cosa de que solo veas algo si lo cliqueás después de haber visto el título. O para que no te aparezca tipo una tarántula radioactiva a las 5 de la mañana, cosa que me ha pasado y soy muy aracnofóbico. Eh, ok. y esas cosas. Que es una discusión que no sé si pasa exactamente por censura de eso. Creo que es más. Podríamos marcar la diferencia entre censura y moderación también, si es que la hay. Sí. Eh, O yo, sea, depende si el label que le estás poniendo al principio es tan disuasivo que termina haciendo que no tenga público. Entonces ahí siento que hay una censura soft o una especie de autocensura donde Disney pone antes de sus películas tipo, esta película fue hecha en tal contexto y hay que tener en cuenta que es racista y misógina como todo lo que está hecho antes del siglo XX. Eh, y bueno, no sé, entiendo que los consumidores lo piden, entonces como empresa lo vas a vender. Tipo, si te piden falopa, falopa, les vendés falopa. A mí como consumidor no me interesa, entiendo que a otros sí. No me molesta que exista el trigger warning. no, a mí Hay gente que tampoco. le, hay gente que le jode la existencia del trigger warning. Sobre todo tipo libertarios muy snowflake que critican a los otros por ser snowflake, pero Sí, en sí. realidad en su propia crítica demuestran los snowflake que son. Es tipo, ay, ¿por qué pones esto? Me molesta. Y es tipo,
¿cómo te puede llegar a molestar una placa? Salteala, no la No, no, mires, no sí, la leas. yo tengo la misma política. Cualquier cosa progre que no me altere mucho, estoy de acuerdo. Hagan lo que quieran. Y me pueden alterar un poco incluso también, está todo bien. El tema es si hacen algo recontra molesto y ahí vemos. Pero me tienen que alterar posta, ¿entendés? Tipo, hacerme tardar. Por ahí, si me quieren hacer un device, ¿viste esos cursos para sacarte los sesgos que hacen en las empresas yankees? Si me querés hacerme ir a Parque Chacabuco 2 veces por semana a escuchar 3 horas de alguien diciéndome que soy una basura porque mis parientes vinieron de Europa, es tipo, no, ahí esta vez me planto. Diciendo nada, tal vez hay gente que lo necesite, yo considero que no, puedo rendir libre, tipo, tu examen de sesgos, pero en líneas generales estoy de acuerdo también. Aunque me parece, mira, te voy a poner un ejemplo que me parece interesante. Sí. Estaba conversando el otro día con un amigo. Mi viejo baila así, tira esta. Estaba bailando con un amigo, estaba hablando con un amigo, bailando con argumentos, y estaba hablando de lo que yo creía Eso fue malo, fue malo. sí, de lo que yo creo de la polémica por los 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Pasa algo muy interesante con los 30.000 desaparecidos. Que desaparecen, no, mentira. No, así un chiste. No, pasa algo muy interesante con los 30.000 desaparecidos, que es que en programas como Intratables, por ejemplo, donde armaban un panel gigante, hay gente que tiene muy poco espacio para hablar y sabe que si ponen en duda el número 30.000, mucha gente se va a ofender. Y vos ves sus intenciones y decís, ok, sos un forro, porque ¿por qué con eso? Pero por el otro lado, también es cierto que para el que estudia rigurosamente la historia, como disciplina, la pregunta por cuánto fueron no es aleatoria, ¿entendés? Entonces, como que es una discusión que se da en dos planos y que por eso me parece interesante y lo voy a usar de ejemplo para lo que quiero decir ahora. Por un lado es una pregunta razonable, pero da la casualidad que cada persona que esgrime esa pregunta lo suele esgrimir con intenciones de mierda. Entonces, digamos, esa dualidad. Y me pasa lo mismo con esto, que es, hay mucha gente que plantea lo que yo estoy a punto de plantear para romper las pelotas, como lo hacen muchas personas con los desaparecidos, pero mismo así me parece que la discusión de fondo es interesante para tener, que es el tema de las trigger warnings y todo eso. Eh, yo a veces siento, estudiando la historia, que cierto grado de organización vertical y cierto grado de no hacer demasiadas preguntas tiene una cierta correlación con el éxito. Tanto en campañas militares como en organizaciones, como en... O sea, el exceso, voy a decirlo de la otra forma, el exceso de horizontalidad a veces genera parálisis, eso quiero decir. Se ven muchos modelos parlamentarios, en mucha democracia, a veces se ve en la UCR como partido, a veces el exceso de horizontalidad no está bueno. Sí, estoy yendo hacia ese lugar, por eso puse el ejemplo anterior, porque estoy yendo a la discusión de fondo. Entonces, a veces con esta cuestión yo tengo la duda de, no sé, o sea, igualmente es una duda que la historia va a resolver para bien, pero el tema es que nadie tiene un siglo para ver las cosas. Estoy hablando de nuestra generación, que es, siento a veces que la gente del pasado logró un montón de cosas en algún punto diciendo, cállate la boca en algún momento. ¿Entendés a lo que voy? Como que era una parte necesaria del proceso. Y que si se va a discutir todo y se va a poner todo en duda, corres el riesgo de un relativismo paralizante también. Que en un mundo entrópico donde el humano tiene que lidiar con problemas y avanzar hacia cierto lugar y el tiempo es una constricción y bla 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 y hay que organizarse, nada, ya en el capítulo de la guerra lo hablamos. Por algo cuando hay un quilombo lo primero que se suspende son las libertades. Porque no podés mantener el estilo de vida que tenemos cuando hay una emergencia. Pero simplemente no se puede. Sí, a ver, no sé exactamente qué responderte. Entiendo tu punto, no me parece tan polémico. No, De no lo hecho, es. lo esgrimió todo el mundo hace 2 años con la pandemia, donde dijeron, bueno, chau libertades. A mí lo que me molestó es que no lo hicieron de una forma republicana, tipo, no declararon el estado de sitio, pero actuaron como si estuviesen en estado de sitio. Yo siendo muy republicano, me parece que si hay una norma que te permite hacer lo que querés hacer, usa la norma, en vez de hacerlo de facto y simplemente
Es que no después para del votarla. 2001 la palabra estado de sitio iba a generar un quilombo que se quisieron ahorrar, supongo. Bueno, pero incluso en países como Francia podrían No, haberlo pero. usado y no Ah, se eso es. usaron. Sí, no sé, ni hablo. Acá en Argentina hay palabras como que se las ahorran para ahorrarse el quilombo directamente. Bueno, de vuelta, falta de madurez política, Sí, porque estás usando una figura. pero estás a mitad de una pandemia y no te vas a poner a educar a la población. Si vos sabés que la vieja en la tele vio de la Rúa declarando estado de sitio y se murieron 21 personas al toque, no le vas a dar el mismo frame para que se vuelvan locos y saquen los dólares y se vayan a saquear supermercados como. Eso supongo que fue una decisión que quiero creer que alguien lo discutió y lo consensuaron. Estoy adivinando igual. Pero nada, siento que viene por Ok, ahí. bueno. Más allá de eso, entiendo la idea de que cierto verticalismo es útil en situaciones donde, a ver, hasta me pasa en veces que vamos a pedir comida con mis amigos y es más fácil si alguien dice, chicos, no rompan las pelotas, pido 4 docenas de empanadas, la mitad de carne, la mitad de jamón y queso y no jodan. El tema es que después cae el vegetariano y te dice, che, tipo, no me consideraste, pediste Comer, todas con comer, carne. comer el balcón de la maceta, hippie de mierda. Eso le tenés que recomendar. Pero por eso a mí me parece que las decisiones verticalistas hay veces que cumplen con la ley de Pareto, como que pocas personas tomando decisiones por muchos van a dejar contentos a una gran porción de la población, pero probablemente a costas de otro porcentaje más chico que no fue tenido en cuenta, ¿no? Me parece que si el sistema horizontal que estamos teniendo funciona lento, pero funciona, preferiría mantenerlo que pasar a un sistema verticalista que sea más veloz. Pero digo, nada nos apura. Literalmente nada nos No, apura. no, para O mí sea, igual yo estoy de acuerdo que hay que mantener. Yo hablaba en casos de emergencias. De hecho, John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, cuando está pensando cuando está hablando sobre el poder legislativo, que es como el lugar donde se discute, en teoría, el chabón en un momento dice, bueno, ¿y qué pasa si hay una emergencia? No podemos juntar al Congreso a que se peleen durante un mes. El chabón en ese momento dice, bueno, si elegimos un rey que tenga cualidades de líder piola. Y bueno, tenemos que confiar lo suficiente en él como para que él pueda actuar discrecionalmente durante un tiempo y que después reveamos sus decisiones cuando esté todo tranquilo de nuevo. Que es un poco el bueno, sistema que creo al que vos estás yendo y que yo estoy de acuerdo, que es deliberemos cuando haya espacio, que esas deliberaciones sean vinculantes y moldeen al sistema, y cuando se pudre nos tenemos que organizar. Te están invadiendo, no va a sesionar el Congreso. a mí me parece bien y sobre todo porque en general un sistema así moldea líderes que dentro de todo respetan el sistema, ponele, el sistema en el que fueron moldeados. Al mismo tiempo caes en el peligro de que haya una especie de Augusto, de César, que controla todo y el Senado, o sea, que los órganos legislativos están de decoración ahí como, bueno, sí, medio que ocúpense de las cosas no importantes y déjenme a mí que me ocupo de todo lo que vale la pena. Eh, Bueno, no sé, hablemos un poco de política, ya fue. Eso pasó un poco en este país con la figura del DNU, que fue la gran revolución menemista, fue el uso del DNU. Para mí una jugada maestra de mi amigo el turco, porque yo cuando lo estudié esto, cuando vi la estrategia, cuando la vi entera, dije, ok, esto es brillante, esto es realmente brillante. Bueno, para el que no sepa o el que sepa y le chupó un huevo o quiera un refresh, en el 89 hubo un traspaso de mando anticipado. Si le erro algún sí. año o algo así, ya fue, pero bueno, creo que no. Alfonsín le pasa el mandato a Menem. Recordemos que hasta el 94 los mandatos duraban 6 años y no se podía haber reelección. A partir de la reforma constitucional del 94, son mandatos de 4 años con posibilidad de reelección. Por eso Menem después fue reelecto. Le pasa el mandato a Menem y a cambio de eso consensúan una modificación de la Constitución, que no se hacía, creo, desde el 45 con Perón. No sé si hubo una en la época de Onganía, no me acuerdo. Y se llama el Pacto de Olivos, porque se hizo en la Quinta de Olivos entre el presidente que iba a entrar y el que se iba. En esa revolución, en esa reforma constitucional, que de nuevo, para el que no sepa, le cuento, se necesitan 2/3 de las dos cámaras, que es una figura
muy difícil de lograr, o sea que medio que está estipulado que si se cambia la constitución, porque están todos de acuerdo, o si no, no llegás al número, se modificaron un montón de cosas. Entre ellas se creó la figura del jefe de gabinete, se habló de la coparticipación, de cuánta guita iba a las provincias, un montón de cosas se cambiaron en el 94. ¿Y qué hizo Menem? Que en base a la nueva arquitectura constitucional de la reforma del 94, el chabón se dio cuenta de algo. Era re dramática la pausa. No, se dio cuenta de esto. Otro recordatorio. El Congreso tiene dos cámaras, senadores y diputados. La idea del Congreso bicameral en el siglo XIX era representar tanto a la población como al territorio. Entonces, diputados representan a la población y el Senado al territorio. ¿Por qué existe una cámara que representa el territorio? Porque en esa época la gente de las provincias tenía miedo de que las ciudades con una super tasa de natalidad industrial tipo empiecen a seguir un líder que después vuelve y les quiera sacar sus cosas. Entonces necesitaban una suerte de baluarte democrático, republicano mejor dicho, contra el posible abuso del Estado central. Por eso Estados Unidos se llama Estados Unidos y es tan federalista, porque un poco fue un pacto de estados que reclamaron incluso para sí propias constituciones. Pero eso no importa. Entonces el Senado representa el territorio. Diputados a la población. Y ahora vamos a hacer un poquito de matemática encima. Cuando uno vota amparado en la ley Sáenz Peña, que en teoría dice que el voto es universal y valen todos lo mismo. Si haces el cálculo. Sí, y si haces el cálculo, no valen todos los votos lo mismo. Y ahora vamos a ver por qué, mi querido escucha. El Senado tiene senadores, diputados tiene diputados. El criterio por el que son electos está previsto por cálculos raros que ahora no puedo explicar, pero básicamente esos cálculos están hechos de una manera rari, en los cuales si haces todo el cálculo, es más barato conseguir un senador en las provincias más chiquititas que en las más grandes, porque el cálculo no es perfecto. De hecho, el país con el cálculo más proporcional en ese sentido es Alemania. Después, Estados Unidos también tiene un senado sobre representado. Y nosotros tenemos un Senado más sobre representado que Estados Unidos, que encima lo tiene sobre representado. O sea que es barato tener un senador. Quédense con eso. El voto de una persona en una provincia chiquita vale más que el voto de alguien en Buenos Aires, por ejemplo. Chiquita de población en este sentido, no de extensión territorial. No, porque población es para diputados. Acá estoy hablando del Senado. Chiquita. Por eso digo, chica, cuando hablas de provincias chiquitas estás hablando en términos poblacionales. Sí, de todo, de como que participan poco, que tienen una vida local tranqui, donde no hay mucha alternancia, como de lugares donde un presidente puede hablar con el gobernador y el gobernador le dice al senador qué hacer y ese senador es reelecto siempre por el mismo partido porque todos trabajan en el Estado, básicamente, el país en el que vivimos. Entonces, de hecho, hay un viejo proverbio yanqui que dice no taxation without representation, tipo no me cobres impuestos si no me vas a representar, y hay unos cálculos que cruzan alternancia política con nivel de impuestos pagados por la población, y el resultado es el que todos esperábamos. Las provincias muy rentísticas que reciben mucha guita por coparticipación federal y no hacen un carajo, tienen poca alternancia y cobran pocos impuestos. O sea, tiene una ciudadanía que les chupa todo un huevo, básicamente, porque si no te toca el bolsillo, no te involucras en política. Es un viejo proverbio. Bueno, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Ahora van a entender porque está a punto de terminar. En la Constitución del 94 se prohibió la figura del DNU, del famoso decreto de necesidad y urgencia, que estaba previsto para casos de necesidad y urgencia. Qué cosa que rápidamente se abandonó. ¿Y qué decía el DNU? El DNU decía básicamente que si el presidente juzga necesario usar su iniciativa legislativa, que la tiene, el presidente puede presentar un proyecto de ley, así como lo puede presentar cualquiera de las dos cámaras, y la población mediante una juntada de firmas que se llama solicitada, o no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el presidente toma una decisión mediante un DNU, manda a su jefe de gabinete, que es su Smithers, a una comisión bicameral conformada tanto por diputados como por senadores del Congreso de la Nación, que tienen que refrendar ese DNU en un periodo de, creo que son 6 meses, no me acuerdo el periodo de tiempo. ¿Dónde está el catch? Ese refrendado del DNU funciona por un sistema de votación en la cual, si vos no lográs la mayoría simple, o sea, la mitad más uno, el decreto queda vigente.
sea, vos tenés que tener mayoría para decirle que no al presidente. Brasil, por ejemplo, tiene el sistema al revés. Vos tenés que juntar la mayoría para decirle que sí. ¿Qué consecuencias trajo esto y cómo la vio el turco? El turco, un titán de la política, lo que pensó fue, ¿cuál es la base histórica del peronismo? Buenos Aires. ¿Qué es Buenos Aires? Un lugar gigante lleno de gente. Gobernar Buenos Aires es caro, porque vos querés tener el voto en Buenos Aires, tenés que dar planes sociales, laburo, digamos, cosas masivas. Entonces el chabón dijo, para, si yo gobierno con los DNUs y arreglo con los gobernadores, con la coparticipación, y esos senadores me alcanzan para bloquear la mayoría simple, puedo bypassear Buenos Aires y el Congreso, ¿entendés? De hecho, uno de los grandes mitos de la década del 90 es que el interior la pasó mal. El interior no la pasó tan mal. La pasó muy mal el conurbano y nosotros porteños extrapolamos eso a todo el país. Tipo, vimos la crisis y dijimos, el país está hecho mierda. El país no estaba tan hecho mierda en el interior. Estaba muy hecho mierda en Buenos Aires. Entonces, con eso termino toda esta masterclass de menemismo. El chabón se entiende lo que hizo, ¿no? Sí, 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 o sea, es lo mismo que hacen en Estados Unidos, que es preocuparse por los estados que son más fáciles de ganar. O sea, te conviene ganar estados chiquitos que puedes convencerlos con poca plata. Sí, de hecho Macri lo intentó bien los primeros 2 años de gobierno cuando él lanza su quote, el plan de infraestructura más grande de la historia argentina. Era literalmente un bait de gobernadores. O sea, lo que estaba diciendo a los gobernadores es tipo, sí, te voy a hacer un puente, pero necesito que tu senador vote lo que yo necesito. El chabón, que Durán Barba seguramente lo brifió de Durán Barba, viejo peronista, para el que no lo sepa. Los 90 fueron una época fascinante, eso es lo que quiero decir. Pero toda esta discusión de cuánta discrecionalidad tiene el Poder Ejecutivo, que es de lo que estábamos hablando, es una discusión que empieza en el siglo XVI, formalmente, porque se discutió en todos los momentos de la humanidad esto, pero hoy en día sigue vigente de una manera mucho más contenida. No es el artículo 54 de la Constitución de Weimar con Hitler diciendo, si me votan voy a ejecutar el artículo del estado de la excepción. Pero sí tener presidentes que se hacen los boludos y te tienen que clavar un DNU, saben que tienen 6 meses de chapa y que con una mayoría simple bloquean, tipo, o sea, como que ya está, pasó de largo, ¿entendés? Sí. Y es muy interesante eso, en nuestro sistema al menos, que no es tan republicano como queremos creer. Es No, hiperpresidencialista. digo, Menem hizo todo lo posible por destruir la República. Pero bueno, es peronista, no es sorprendente igual, no son especialmente No, y democráticos. proyectos kirchneristas que podemos discutir después, qué onda, pero digo, la democratización de la justicia, cuando querían que votáramos, que los jueces tipo hicieran campaña política. Hubo el memorándum con Irán, si yo, falló la corte al final, pero digo, era rara también. Y al kirchnerismo también no lo puedo culpar de esto porque se lo ganaron, pero le dieron una mayoría en las 2 cámaras en un momento, me parece. Tenés un país hiperpresidencialista con las 2 cámaras a tu favor, y sí, el Congreso es una escribanía, literalmente. Tipo, y bueno, está previsto dentro del juego democrático, boludo. Que de hecho el Senado existe por eso. Porque la pregunta de ese entonces era, ¿qué pasa si alguien tiene esa mayoría? ¿Qué último baluarte va a haber para una soberanía territorial? Y por eso tenés que el Senado es una cámara mucho menos democrática. Que en el modelo parlamentario era la Cámara de los Lores, y después tenías la de los comunes, su degeneración al derecho primero francés, después yanqui y ahora latinoamericano, es esta idea de que el Senado no está hecho para representar a la gente. No es su función. Mm. Estaría bueno que yo sepa más de esto para poder comentar más. Bueno, Yo siento que soy medio Mabel comentando yo sobre tampoco sé política. tanto. Seguro de todo lo que dije recién, algún error horrible cometí, pero bueno, el que ya escuchó una hora de esto le va a chupar un huevo. Pero Nos fuimos un poco de la libertad de expresión. no sé, porque vi que eran los últimos minutos y me parecía tipo interesante. A mí me parece muy interesante sobre el menemismo. A mí me hizo entender el menemismo desde otro lado. Es decir, tipo, no era solo un grupo de enfermos corruptos. Tenían un plan muy inteligente y muy interesante.
a nivel Mm. político. No fue una cuestión improvisada, ¿entendés? No, bueno, la ampliación de la corte también está. Eso también eso es un temazo, boludo. Para tener. Y con la corta hay todo Porque un la idea problema. era Te frisaste. Bueno, Fidel quedó inmortalizado en un frame horrible, como tiene que ser. Hizo las 9:15, yo me tengo que ir a comer en cualquier momento, así que me parece un gran final este. Voy a esperar un toque a ver si vuelve. Vale, voy a mandar un WhatsApp. Voy a decir, va a haber un WhatsApp en vivo. Voy a decir, eh, Fidel, voy a despedir a la gente por vos, porque en un toque me tengo que ir a comer y no sé cuánto vas a tardar en volver. Voy a cortar la grabación y, bueno, última, si volvés a tiempo hablamos y si no, ya fue. Bueno, Se me está cortando internet. ahí volviste. Bueno, justo estaba por despedir. Bueno, voy a cortar la grabación del episodio y última nos quedamos acá en Twitch. Bueno, gente, este fue el Ok. episodio 55 con un Fidel frisado, que ahí volvió. Nos vemos la semana que viene, que ya va a ser el jueves, pero esto va a haber información en Instagram. Y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta la próxima.